Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro rincón favorito para descubrir todos los secretos, dramas y romances que nos llegan desde Turquía. Espero que estéis listos porque hoy tenemos un vídeo cargado de chismecitos jugosos, revelaciones impactantes y, por supuesto, mucho drama turco del bueno. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, el impacto de Hande Erçel en la vida de dos galanes muy populares, Kerem Bürsin y Hakan Sabancı. ¿Qué secreto oculto de Hande revolucionó la dinámica entre estos dos hombres? ¿Cómo afectó esto a sus vidas personales y profesionales? Vamos a desenterrar todos los detalles y a analizar cómo una mujer tan influyente puede cambiar el rumbo de las cosas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia jugosa, quiero recordaros que si os gustan este tipo de vídeos, donde desentrañamos los secretos de las series turcas y de sus protagonistas, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos novedades interesantes que compartir. Y por supuesto, dejadnos vuestros comentarios al final del vídeo, nos encanta saber vuestra opinión. Ahora sí, vamos al lío. Empezaremos hablando un poco sobre Kerem Bürsin, un actor que conquistó corazones a nivel mundial gracias a su papel en Sen Kalkam. Esta comedia romántica fue un auténtico fenómeno, y Kerem, junto con Hande Erçel, se convirtieron en la pareja del momento, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su química era innegable y el público no podía resistirse a su encanto. La serie catapultó a ambos al estrellato internacional, convirtiéndolos en íconos de la televisión turca. Sen Kalkam es una serie del género comedia romántica, donde Kerem interpreta a Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto que, para mantener su reputación, propone un acuerdo a Eda YLDZ. Fingir ser su prometida durante 2 meses. A cambio, él pagará su matrícula universitaria. Lo que empieza como un simple contrato pronto se convierte en una conexión genuina y llena de obstáculos, por supuesto, porque si no, no sería una serie turca. Los guionistas supieron jugar con los clichés del género, pero también añadieron toques de originalidad y frescura que la hicieron destacar entre la multitud. La relevancia de esta serie en nuestra historia es crucial porque fue aquí donde Kerem y Hande se conocieron y su relación floreció. Muchos fans se enamoraron de su química en pantalla y esperaban que su romance durara para siempre. De hecho, durante un tiempo pareció que así sería. Eran la pareja perfecta, viajaban juntos, se mostraban muy cariñosos en redes sociales y parecían muy felices. Su relación era un cuento de hadas moderno, y los fans no podían dejar de soñar con su futuro juntos. Un dato curioso sobre esta serie es que al principio Kerem no estaba muy convencido con el papel. Pensaba que era demasiado cliché y que no le ofrecía la oportunidad de mostrar su verdadero talento actoral. Sin embargo, tras leer el guión completo y hablar con los productores, se dio cuenta de que el personaje tenía más profundidad de lo que parecía y aceptó el reto. Y vaya que lo superó, se convirtió en Serkan Bolat. Su interpretación fue magistral, y logró darle al personaje una complejidad que lo hizo aún más atractivo para el público. Ahora bien, ¿qué pasó después? La relación entre Kerem y Hande terminó, y aunque nunca se revelaron los motivos exactos, muchos especularon sobre la presión mediática, las agendas de trabajo incompatibles y, por supuesto, la posible aparición de terceras personas. Y aquí es donde entra en juego Hakan Sabancı. La ruptura fue un shock para muchos fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Los rumores y las especulaciones no tardaron en inundar las redes sociales, y los medios de comunicación se encargaron de amplificarlos. Hakan Sabancı es un empresario turco perteneciente a una de las familias más influyentes y adineradas del país. No es actor, ni está relacionado directamente con el mundo del espectáculo, pero su nombre ha estado en boca de todos debido a su relación con Hande Erçel. La familia Sabancı es conocida por su poder económico y su influencia en la sociedad turca, por lo que la relación de Hakan con Hande generó aún más interés mediático. Después de su ruptura con Kerem, Hande fue vista en varias ocasiones con Hakan, y finalmente confirmaron su relación. Esto obviamente generó un gran revuelo mediático. Muchos fans de Kerem y Hande no entendían cómo Hande podía haber pasado página tan rápido, y empezaron a surgir rumores y teorías conspirativas. Algunos fans acusaron a Hande de haber utilizado a Kerem para impulsar su carrera, mientras que otros la defendieron, argumentando que tenía derecho a rehacer su vida. Aquí es donde entramos en el terreno del secreto que mencionamos en el título del vídeo.
No se trata de un secreto literal guardado bajo llave, sino más bien de un cambio de perspectiva, una evolución personal que Ande experimentó y que influyó en sus decisiones, incluyendo su relación con Akan. Ande siempre ha sido una mujer ambiciosa y decidida, y su relación con Akan podría haber sido una forma de explorar nuevos horizontes y expandir sus oportunidades. Ande, después de la vorágine mediática que supuso Senkalkam y su relación con Kerem, buscaba algo diferente. Quizás buscaba una relación más discreta, alejada de los focos y las cámaras. Quizás buscaba un hombre con una visión del mundo diferente, que la apoyara en sus proyectos personales y profesionales, pero que no estuviera necesariamente involucrado en el mundo del espectáculo. La vida de Ande había cambiado drásticamente después de Senkalkam, y es comprensible que quisiera encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal. Akan Sabank, con su perfil de empresario exitoso y discreto, encajaba perfectamente en este nuevo ideal que Ande estaba buscando. Y esto obviamente impactó en la forma en que Kerem veía las cosas. Él, acostumbrado a compartir su vida con Ande en el ojo público, tuvo que aceptar que ella había elegido un camino diferente. Para Kerem, la ruptura debió ser un golpe duro, ya que había invertido mucho tiempo y energía en su relación con Ande. Pero, ¿cómo afectó esto a la relación entre Kerem y Akan? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. No hay evidencia de que Kerem y Akan hayan tenido algún tipo de confrontación directa. De hecho, todo indica que mantienen una relación cordial, aunque distante. En el mundo del espectáculo es común que las celebridades mantengan una actitud diplomática en público, incluso si existen tensiones internas. Sin embargo, es innegable que la relación entre Ande y Akan generó un cierto grado de tensión en el ambiente. Kerem, como es natural, pudo haber sentido celos o decepción al ver a la mujer que amaba con otro hombre. Pero también es cierto que Kerem ha demostrado ser un hombre maduro y profesional, que ha sabido separar su vida personal de su carrera. Kerem ha seguido trabajando duro y enfocándose en sus proyectos profesionales, demostrando su resiliencia y su capacidad para superar los obstáculos. Ahora vamos a hablar de otra serie, Gunnesi Beklerken, una de las primeras series donde Ande Erçel tuvo un papel importante. Si bien no fue su papel protagónico, sí fue una plataforma importante para impulsar su carrera. Gunnesi Beklerken fue una de las primeras oportunidades de Ande para demostrar su talento actoral y ganarse el cariño del público. Gunnesi Beklerken es un drama juvenil que cuenta la historia de Zeynep, una joven que se muda a Estambul con su madre tras enfrentarse a problemas económicos. En la nueva ciudad, Zeynep se encuentra con un ambiente escolar hostil y con Kerem Sae, un chico popular y problemático que hace su vida imposible. Sin embargo, con el tiempo la relación entre Zeynep y Kerem evoluciona hacia algo más profundo. La serie aborda temas importantes como el bullying, la amistad y el amor adolescente, y fue muy popular entre el público joven. Aunque Kerem Bürsin no participa en esta serie, es relevante para nuestra historia porque muestra una faceta diferente de Ande Erçel como actriz. Demuestra su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y dramáticos. Además, esta serie le permitió ganar popularidad y sentar las bases para su posterior éxito en Senkalkam. Gunnesi Beklerken fue un paso importante en la carrera de Ande y le permitió demostrar su potencial como actriz. Un dato curioso sobre Gunnesi Beklerken es que fue una de las primeras series turcas en abordar temas como el bullying y la salud mental de los adolescentes. Esto la convirtió en una serie muy popular entre el público joven y le valió el reconocimiento de la crítica. La serie generó debates importantes sobre estos temas, y contribuyó a crear conciencia sobre la importancia de la salud mental de los jóvenes. Volviendo a la relación entre Ande, Kerem y Akan, es importante destacar que los tres son figuras públicas que están constantemente bajo el escrutinio de los medios. Esto significa que cada uno de sus movimientos es analizado y comentado hasta el más mínimo detalle. Esto puede ser muy estresante y puede afectar negativamente sus vidas personales. La presión mediática puede ser abrumadora, y es difícil para las celebridades mantener su privacidad en un mundo donde todo se comparte en las redes sociales. Por eso es importante ser cautelosos con las especulaciones y los juicios. No sabemos realmente qué pasa detrás de las cámaras, y es injusto juzgar a las personas basándonos únicamente en lo que vemos en los medios de comunicación. Es importante recordar que las celebridades son personas reales con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratadas con respeto y empatía. En este contexto, también es importante mencionar otra serie en la que Kerem Bürsin participó, Şeref Meselesi.
Esta serie, si bien no tuvo el mismo éxito internacional que Senkalkam, es importante porque muestra una faceta más madura y dramática de Kerem como actor. Seref Meselesi fue una oportunidad para Kerem de demostrar su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y dramáticos. Seref Meselesi es un drama familiar que cuenta la historia de dos hermanos, Yiğit y Emir, que se mudan a Estambul tras la muerte de su padre. Yiğit es un chico impulsivo y problemático, mientras que Emir es un chico responsable y ambicioso. Los dos hermanos tienen una visión diferente del mundo y se enfrentan a numerosos desafíos en su camino hacia el éxito. La serie aborda temas como la familia, el honor, la ambición y la traición, y fue muy bien recibida por la crítica. Aunque Hande Erçel no participa en esta serie, es relevante para nuestra historia porque muestra la evolución de Kerem como actor. Demuestra su capacidad para interpretar personajes complejos y dramáticos, y su compromiso con su trabajo. Seref Meselesi consolidó a Kerem como uno de los actores más importantes de Turquía. Un dato curioso sobre Seref Meselesi es que está basada en la serie italiana Eleonore e il rispetto. La adaptación turca fue muy bien recibida por la crítica y el público, y consolidó a Kerem Bürsin como uno de los actores más importantes de Turquía. La serie fue un éxito en Turquía, y demostró la capacidad de la televisión turca para adaptar formatos internacionales y crear productos de alta calidad. En resumen, la relación entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y Hakan Sabank es un claro ejemplo de cómo la fama y la vida personal pueden entrelazarse y generar un gran revuelo mediático. El secreto que cambió todo no es un secreto oculto, sino más bien una evolución personal de Hande, una búsqueda de un nuevo tipo de relación que impactó en la forma en que Kerem veía las cosas. La historia de Hande, Kerem y Hakan es un ejemplo de cómo las relaciones pueden cambiar y evolucionar con el tiempo, y cómo la fama puede afectar la vida personal de las celebridades. Es importante recordar que los tres son personas reales con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y empatía. No sabemos realmente qué pasa detrás de las cámaras, y es injusto juzgar a las personas basándonos únicamente en lo que vemos en los medios de comunicación. La empatía es fundamental para entender las complejidades de las relaciones humanas, y para evitar juicios injustos. Y hablando de empatía, la última serie que quiero mencionar brevemente es Azize, protagonizada por Hande Erçel. Aunque no fue un gran éxito en términos de rating, es una serie que mostró el lado más vulnerable y emocional de Hande como actriz. Azize fue una oportunidad para Hande de demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y dramáticos, y demostrar su lado más vulnerable y emocional. Azize es un drama romántico que cuenta la historia de Melek, una joven enfermera que busca venganza contra la familia Alpan, a la que culpa por la muerte de sus padres. En su camino, Melek se enamora de Kartal, el hijo menor de la familia Alpan, lo que complica aún más su plan de venganza. La serie aborda temas como la venganza, el amor, la familia y el perdón, y fue muy bien recibida por la crítica. Esta serie es un ejemplo de la versatilidad de Hande y su capacidad para asumir roles desafiantes. A pesar de que la serie no duró mucho tiempo en pantalla, dejó una marca en los fans de Hande que valoran su trabajo y su dedicación. Azize demostró el compromiso de Hande con su trabajo y su disposición a asumir roles desafiantes. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y Hakan Sabank. Hemos explorado sus carreras, sus relaciones y el impacto que han tenido en el mundo del espectáculo turco. Espero que este vídeo les haya ayudado a comprender mejor las complejidades de las relaciones humanas y el impacto de la fama en la vida personal de las celebridades. Quiero agradeceros de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de esta historia? ¿Creéis que Hande tomó la decisión correcta? ¿Cómo creéis que ha afectado esto a la carrera de Kerem? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Me gustaría saber qué piensan sobre la relación entre Hande, Kerem y Hakan, y cómo creen que esta historia continuará desarrollándose en el futuro. Y por último, pero no menos importante, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like. Compartidlo con vuestros amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.